Hola, ¿qué tal? Soy el nutriólogo Luis Miguel García de Nutrilízate. En videos anteriores y podcasts anteriores para los que nos siguen en Anchor o en Spotify y en iTunes, estábamos tratando el tema del adulto mayor y los padecimientos que precisamente se enfrentaban, específicamente las patologías a las que se enfrentaba este tipo de población. Habíamos visto cuestiones de las 10 principales causas de muerte a nivel mundial y a nivel nacional que precisamente se relacionaban estrechamente con estos padecimientos en la población geriátrica, como lo son los padecimientos cardiovasculares, el infarto agudo del miocardio, la diabetes mellitus tipo 2, las enfermedades, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y los diferentes tipos de cáncer. Habíamos visto cómo este tipo de población muchas veces ya padece ciertas enfermedades y muchas veces no se da cuenta hasta que empiezan a haber secuelas, ¿no? Es decir, que muchas veces estas enfermedades vienen desde que las personas son adultos jóvenes o a adultos maduros. Eh, Muchas de esas se presentan de manera asintomática como hipertensión arterial o la resistencia a la insulina que desencadena precisamente diabetes mellitus, y en una edad pues mayor pues se empieza a manifestar pues ya con secuelas, ¿verdad? Dejando progresar la historia natural de la enfermedad de este tipo de padecimientos. En cuanto a datos y cifras, pues la Organización Mundial de la Salud pues nos dice que habrá una gran diferencia entre pues los años actuales 2020 a 2050, ¿no? Esto a expensas pues de cuestiones, eventos sociales, la misma evolución que nos trae consigo precisamente la adaptación ante este tipo de pandemia que estamos viviendo por el nuevo coronavirus y los nuevos que vengan, pero a expensas de esto, si se mantiene pues las mismas condiciones hasta el 2050, pues se tienen tomado en cuenta que la población pues se va a llegar a duplicar, ¿no? La población que tiene 60 años o más en el mundo. Eh, Evidentemente pues mi país México pues está inmerso también en este fenómeno, ¿no? En el cual está involucrado toda esta cuestión de transición epidemiológica, donde pues se han desarrollado, ha habido mayor avance en cuanto a la ciencia, desarrollo de tratamientos, avance en la tecnología médica y en general desarrollo de antibióticos, pero pues también conlleva resistencia a los antibióticos. También han aparecido estilos de vida poco saludables, el sedentarismo, la sobrepoblación, etcétera, pues conlleva problemas de salud, ¿no? Evidentemente, pues a pesar de que muchas de estas patologías se presentan, pues se puede llegar a esta edad adulta sano. Sin embargo, con ciertos problemas que muchas veces aquejan a la población adulto mayor de manera normal, ¿no? Es normal que pues ciertos cambios que suceden desde el nivel molecular o nivel celular pues van a hacer que el proceso de envejecimiento natural pues se vea reflejado poco a poco en cuestiones fenotípicas, ¿no? En las cuestiones eh, de verlo reflejado en las fusiones de órganos y sistemas, ¿no? Sin embargo, pues no es lo mismo llegar a esta edad con, como comúnmente se conoce, pequeños achaques, ¿no? A llegar como un saco de enfermedades, ¿no? Como padecer diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, cardiopatía coronaria, etcétera, ¿no? No es lo mismo. Con respecto a algunos datos de México rápidamente, pues la CONAPO pues nos habla de la esperanza de vida. Para 2019 la esperanza de vida en México era de 75.1 años en promedio, y para 2030 pues se estima que sea de 76.7 años. Esto evidentemente tomando en cuenta la brecha que existe, la diferencia que existe en cuanto a la esperanza de vida entre hombres y mujeres, donde encontramos precisamente una diferencia de 6 años entre hombres y mujeres mexicanos, y evidentemente la mujer es quien vive más. Vimos que evidentemente la nutrición conlleva una muy importante, la alimentación y la nutrición precisamente adecuadas conllevan una importante carga
entre la aparición o no aparición de ciertas enfermedades. Sin embargo, pues también tiene que ver, como les decía, los cambios que suceden de manera muchas veces, si se puede llamar así, natural, y que hay que estar preparados precisamente para ello cuando nos toque a nosotros, si es que llegamos, ¿verdad? Entonces, la influencia de un adecuado estilo de vida que involucre precisamente una dieta adecuada, pues tiene mucho que ver en cómo vamos a vivir, ¿verdad? En este tipo cuando lleguemos a este tipo de edad. Porque bueno, ya habíamos mencionado que envejecemos, evidentemente morimos, pero cómo queremos llegar, ¿no? Vivimos más actualmente, pero ¿con qué calidad de vida? Entonces hay una serie de cambios que pueden ser biológicos, que son psicológicos y que también son sociales, muchos de ellos que pueden llegar a ser modificables. Cambios genéticos, predisposición genética, usualmente no. Cambios epigenéticos, sí, hay evidencia que patrones alimentarios, estilos de vida pueden llegar a modificarlos, etcétera. En cuanto a los cambios biológicos, pues evidentemente, como les mencionaba, pues va a haber cambios, ¿no? Que son irreversibles hasta llegar a nuestra muerte. Sin embargo, pues no es lo mismo que les decía, llegar con estos cambios propios de la edad a llegar todo enfermo, ¿no? Que al final representas una carga para el sistema de salud, para tu familia y para ti mismo, ¿no? Cambios que suceden de manera biológica. Podemos empezar con los cambios en la estatura y en el peso. A partir de los 60 años en promedio hay una disminución de la talla, ¿sí? Sobre todo porque empieza a encorvarse la columna y la columna vertebral bajo procesos que se llaman lordosis o cifosis. Asimismo, pues también una compactación o aplanamiento de las vértebras, ¿no? Eso hace que disminuya con respecto a la edad, pues la talla, ¿no? El peso corporal, pues se sabe que cuando nosotros somos adultos maduros, cuando tenemos entre 40 y 50 años, pues es usualmente que en cuanto a estadísticas se vea sobre todo un aumento de peso, bueno, sobre todo se ve aumento de masa grasa, pero a partir de los 70 años es más frecuente que empiece a disminuir paulatinamente ese peso. Hay cambios evidentemente en los compartimentos corporales. Lo que sucede es que en cuanto al compartimento graso, pues va a aumentar la grasa visceral y va a disminuir la grasa subcutánea. Hay una disminución del compartimento muscular, ¿no? Es un trastorno bastante frecuente en el anciano. Hay una disminución de la proteína muscular ante la disminución muchas veces de sensibilidad a la insulina y disminución de la actividad física. Entonces tenemos que promover la adecuada actividad física en esta etapa de la vida, porque muchas veces aparece un problema frecuente que es la sarcopenia, ¿no? Que habíamos hablado de este problema que conlleva no solamente la depresión, la baja musculatura, sino que también la pérdida de fuerza, ¿no? Para poder sujetar cosas, desplazarse, etcétera. Entonces representa un gran problema en geriatría. Hay disminución también en la masa ósea, evidentemente el hueso se vuelve más poroso, hay disminución en la resorción de calcio y muchas veces se debe a alteraciones metabólicas del metabolismo óseo, que afectan al metabolismo óseo, también absorción deficiente o una dieta deficiente en calcio o vitamina D. También, pues evidentemente hay una disminución en el agua corporal total. Conforme avanza las diferentes etapas de la vida, pues el porcentaje de agua va disminuyendo. Por lo tanto, el paciente adulto mayor puede llegar a tener graves problemas de deshidratación. Por eso tomar en cuenta mucho cuando el paciente adulto mayor sufre de infecciones por la cuestión de los vómitos y las diarreas, ¿no? Hay que prevenir en medida de lo posible la cuestión de la deshidratación. También hay una involución o una disminución en el tamaño en diferentes órganos. ¿Qué cambios puede haber en el aparato digestivo? Bueno, esto es muy importante porque precisamente en el aparato digestivo pues se absorben y transportan los nutrimentos, ¿no? Y se eliminan los desechos. ¿Qué pasa ahí? En la región orofacial podemos tener gerostomía, que es la disminución o precisamente la resequedad de la boca por la disminución de la producción de saliva y cambios precisamente en las características de esta. No solamente se reduce, sino que se altera, se hace más viscosa y espesa. Esto como consecuencia pues hace que la lubricación, la masticación, degustación y gestión de los alimentos pues
cambie, ¿no? Entonces, hay cambios precisamente al tener resequedad en la boca. Hay falta de piezas dentales y también erosión o desgaste del esmalte de los dientes. Por eso hay que tener principal cuidado, sobre todo para que no conlleve un consumo energético que conlleve pues un balance negativo, ¿no? Entonces hay que prevenir la malnutrición por deficiencia de energía, no la desnutrición a este tipo de pacientes cuando sucede esto, y también pues evidentemente el que conlleva la adecuación en elegir pues la apropiada consistencia de los alimentos. Otra cosa que sucede es la atrofia de las papilas gustativas, ¿no? Y entonces este proceso se suele presentar de los 50 años de edad en adelante. Y eso significa que muchas veces tenemos alteraciones en la percepción de los sabores. Esto se denomina ageusia y sobre todo se presenta en sabores, en la percepción de sabores que son tanto, que pueden ser tanto amargos como que pueden ser salados como dulces. Esto es un gran problema porque muchos de esos pacientes pues ya tienen hipertensión arterial y problemas cardiovasculares, o son propensos a desarrollarlos, y pues como tienen alteración en la percepción de estos sabores, pues prefieren a veces alimentos más sazonados, ponerle más sal a los alimentos, y eso aumenta su presión arterial evidentemente. Cuando tenemos pues un aumento en la preferencia de consumo de alimentos que son ricos en azúcares, pues evidentemente se aparece la resistencia a la insulina o el descontrol en la glicemia de los pacientes que ya tienen diagnóstico de diabetes mellitus. Por eso hay que estar muy al pendientes, no solamente en las historias dietéticas, sino que también en pruebas bioquímicas como la hemoglobina glicada, ¿no? Mantener porcentajes bajos en la medida de lo posible de hemoglobina glicosilada, es de los mejores controles que hay. Asimismo, pues hay alteraciones en el tracto gastrointestinal, hay cambios en la mucosa gástrica y en las glándulas digestivas, ¿no? Eso da lugar a un descenso en la capacidad funcional digestiva. Hay una menor flexibilidad, ¿no? del fundus gástrico que motiva la saciedad con menor cantidad de comida que antes. Asimismo, disminuye la motilidad, es decir, que la peristalsis misma del estómago, del intestino, pues se ve reducida. La capacidad de sitio de absorción de borde de cepillo pues también disminuye, y también pues la reducción del transporte de nutrimentos y también del flujo sanguíneo, ¿no? Se disminuye el flujo o el riego sanguíneo. Esto sucede a nivel de la mucosa intestinal y la vena porta, que es donde precisamente se absorben los nutrimentos. Esto de manera global pues va a alterar pues la digestión y la absorción de nutrimentos. Es usual que se escuche que el adulto mayor pues sufre de saciedad precoz. Esto sucede pues porque hay una menor distensión del fundus gástrico y una mayor estimulación del antro al aumento de la secreción de colecistoquinina, que es una hormona que precisamente controla la saciedad, ¿no? Es una hormona gástrica que controla la saciedad. También pues a otros mecanismos hormonales como pues al desequilibrio de secreción de testosterona o de leptina. También puede haber una atrofia del músculo propulsor y también cambios en las células secretoras de moco. Esto provoca ciertas alteraciones que pues son estructurales, ¿no? Y también pues dietas, se ha relacionado que las dietas occidentales, sobre todo altas en alimentos ultraprocesados y sobre todo muy bajas en fibra, pues a la aparición de sacos en el intestino grueso. Esto se le conoce como diverticulosis, ¿no? Estos pequeños sacos pues son anormales, y cuando se llegan a inflamar, a infectar, pues se le conoce como diverticulitis. Y hay que tener especial cuidado en la prescripción de fibra en estas dos condiciones, porque no es lo mismo cuando solamente están los sacos a cuando estos sacos ya se inflaman. Es decir, la prescripción de fibra es diferente cuando hay diverticulosis a cuando ya hay diverticulitis, es decir, inflamación ya de estos sacos. Hay cambios en el sistema nervioso, evidentemente que los hay.
¿sí? Hay un número de células del sistema nervioso que se van depletando, hay pérdida del tono de las neuronas y hay enlentecimiento, ¿no? Hay letargia, hay adinamia en este tipo de personas y por eso muchos de esos tienen movimientos lentos, ¿no? Esto también se puede acompañar de el temblor senil, ¿no? O temblor también sobre todo de la mano y se relaciona mucho con el mal de Parkinson. Asimismo, pues se pueden desarrollar trastornos y déficit del estado de memoria del paciente y esto se relaciona con diferentes tipos de demencia, ¿no? La más frecuente, pues el Alzheimer, ¿no? Todo esto, pues evidentemente afecta a este binomio de alimentación y nutrición y precisamente se ve reflejado pues en el estado general de salud y nutrición de la persona adulto mayor. ¿Hay cambios en los sentidos del gusto? Sí, en general en todos, ¿no? Habíamos visto la percepción del gusto, perdón, pero no solamente es eso, sino que también pues la capacidad de el oído, de ver, el olfato, pues se ven reducidos. Esto es un gran problema porque interfiere en el comportamiento alimentario, ¿no? Evidentemente. Cambios metabólicos que suceden, claro, nosotros tenemos una disminución del requerimiento basal, ¿no? De energía. El gasto energético basal, pues habla de la energía mínima que necesitamos para vivir, ¿no? Y esto se reduce aproximadamente entre el 10 al 20% entre los 30 y 75 años de edad debido a la menor tasa muscular. No, aprovechando, les invito a que se suscriban al canal, que le den me gusta, compartir el video. En Facebook también aparecemos como nutriólogo, aparece precisamente la mano de un nutriólogo con una manzana verde, sí aparece como nutriólogo o Nutrilízate. También como Nutrilízate nos pueden encontrar en Spotify, en Anchor y en iTunes para que nos sigan. Bueno, continuamos. ¿Qué pasa en cuanto a los hidratos de carbono? De lo más relevante, pues sobre todo, pues aparte de la cuestión de la resistencia a la insulina, que creo que es muy frecuente, pues es también la cuestión de la disminución de la actividad de la lactasa. Evidentemente, conforme pasan los años, pues es más frecuente que se aparezca la intolerancia a la lactosa, que es pues bastante frecuente en esta edad. La incidencia de diabetes respecto a la incidencia de a lo que mencionaba del aumento en la resistencia a la insulina, pues aumenta con la edad, ¿no? Y a menudo, pues se relaciona con hábitos inadecuados, ¿no? Y la presencia de sobrepeso u obesidad. ¿Qué pasa con el colesterol? Pues evidentemente cuando este empieza a subir desde que uno es adulto joven, ¿no? De entre los 20 hasta los 50 años de edad suele subir y posteriormente se suele estabilizar en promedio, si estoy hablando en cuestiones de estadísticas, no es necesariamente un dogma, y a partir de los 70 años de edad pues suele disminuir progresivamente. Si nosotros identificamos problemas cardiovasculares, antecedentes de ictus, de infartos al miocardio, de aterosclerosis y arterioesclerosis, nosotros debemos de hacer una vigilancia, no solamente con encuestas dietéticas, manejar químicas sanguíneas, pedir el colesterol total. Encontramos alteraciones en el colesterol total, podemos ver las lipoproteínas, ¿no? Las fracciones específicamente en un perfil lipídico, el índice aterogénico, etcétera. Todos estos marcadores pues nos van a mejorar nuestro diagnóstico y también nuestra dietoterapia. ¿Qué pasa con el metabolismo de proteínas? Pues ya el músculo al perder protagonismo pierde protagonismo, como les mencionaba anteriormente, pues para adquirirlo en el hígado, en el intestino, y pues en general se habla de un turnover que sucede, que está aumentado proteico, un turnover proteico que está aumentado en la persona adulto mayor. En cuanto al metabolismo de calcio, pues ya vimos que la resorción pues ya es menor, ¿no? Y que precisamente la capacidad para poder aumentar la absorción de calcio de manera intestinal pues también disminuye, sobre todo cuando pues la ingesta es pobre, ¿no? En la dieta. Respecto a la deficiencia de vitaminas, sí tiene que ver y hay cierta disminución por lo que mencionamos hace rato, disminución de la peristalsis, del sitio de absorción, del
la disminución de la perfusión o flujo sanguíneo a nivel de vena porta y mucosa. Pero sobre todo lo que consideramos de lo más relevante, sobre todo la hipovitaminosis de vitamina D. Eso sobre todo se ve en las personas adultas mayores institucionalizadas o que están en asilos, ¿no? Y que muchas veces son de las personas que a veces no se les pone especial cuidado y pueden llegar a tener menos exposición al sol que otros tipos de adultos mayores que sí lo hacen. Esto es importante precisamente para la fijación del calcio, es importante. La exposición, ¿no? Al sol, ¿no? Todo este fenómeno de la vitamina D y el calcio, sus 15 minutos en el sol. Para cerrar, pues no queremos dejar de lado algo muy importante que como nutriólogos es importante mencionar, y en general todos los clínicos tienen que valorarlos, no solamente el área de psicología o psiquiatría, que son precisamente los cambios psicosociales que se notan en este grupo poblacional. Es muy frecuente que precisamente sufran de ciertos cambios emocionales, de trastornos de adaptación a estos cambios, de que se presente en algunos casos que se presente depresión, etcétera, y esto motivado por diferentes cambios psicosociales que suceden alrededor de la persona, y hay que incluirlos, ¿no? Estos pueden repercutir de manera negativa en la cuestión de la adecuada alimentación y nutrición en el paciente geriátrico. Hay diferentes causas por lo que suceden estos casos, precisamente estos problemas como depresión o como trastornos de adaptación a la vejez, que es, por ejemplo, en la cuestión de la esfera social pueden alterar la cuestión de la jubilación, el desplazamiento que les puedan dar la misma familia, los amigos, los mismos jefes si aún trabajan, dándole menos responsabilidades. Esto los hace sentir mal o inútiles inclusive, la soledad que muchos de ellos sufren, el estado de viudez, es decir, cuando pierden a su cónyuge, a su pareja, pues evidentemente llegan a sentirse solos. Eso los afecta mucho, afecta a los patrones alimentarios. No es lo mismo comer acompañado que comer solo, etcétera. El menor ingreso económico, es decir, el menor poder adquisitivo, entre otras cuestiones, ¿no? En cuanto a la esfera física, se ha visto pues que un gran porcentaje de estos a veces no llegan a aceptar este proceso en el cual hay un deterioro normal de sus aparatos y sistemas, y muchas veces tienen a tener se observa a veces una tendencia a no tener una aceptación al proceso de envejecimiento. Todo esto evidentemente va a entorpecer la cuestión del manejo nutricional, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues no, a pesar de que es difícil porque pues muchos de ellos dicen, es que me siento bien, todavía me siento bastante funcional, mira, me trabajo, etcétera. Sin embargo, pues a pesar de que se mantenga cierta autonomía, pues a medida que pasan los años, pues la capacidad funcional se ve modificada, ¿no? Totalmente. Esto disminuye cosas incluso que llegan a ser muy simples y cotidianas, ¿no? Que cuando somos jóvenes parece que nunca nos va a llegar a suceder, ¿no? No tomamos en cuenta como dificultades en hacer nuestra compra, dificultades para preparar nuestra comida, dificultades en desplazarnos de un lugar a otro, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta todo el medio en que está rodeado el adulto mayor y la cuestión de los cuidadores, ¿no? Si todavía se vale por sí mismo, ver a veces si está en riesgo y tiene la capacidad suficiente para poder elegir los alimentos de manera correcta, si no se le olvida comer, etcétera, ¿no? Si se siente solo, etcétera. Y tomar en cuenta a los que ya no se valen por sí mismos, pues al cuidador, y capacitar adecuadamente a estos mismos. En un próximo video y podcast pues vamos a estar tratando las ingestas recomendadas de energía y nutrimentos. Entonces no se pierdan el próximo video y síganos en Spotify también para que puedan escuchar los podcasts. Hasta luego.